Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Mire, me da mucho gusto verles hoy, ¿sí? Me da mucho gusto verles. Se acabó la escuelita vacacional. Por eso nos acompañan los padres de algunos niños. Se acabó la escuelita vacacional y es bonito porque nos llena de gran gozo, porque miren, los padres, algo que debemos que entender nosotros como padres es que debemos nosotros llevar a nuestros hijos al Señor, a las cosas de Dios, ¿sí? Si nosotros creemos en la palabra y si nosotros creemos en un Dios verdadero, lo más lógico es que nosotros los acerquemos hacia Dios, ¿sí? Acerquen a sus hijos a Dios y Él se encargará de formar su carácter, el carácter de los hijos. Aunque nosotros no seamos perfectos como padres, y no lo somos, ningún padre es perfecto, pero Dios se encarga de formar su carácter, ¿sí? Mientras nosotros aprendemos a moldear su conducta por medio de la palabra de Dios. Yo le invito a que abra su Biblia, por favor. Acérquenle una Biblia de las que están ahí a las personas que no tienen Biblia. Muy bien. Lucas 18:15. No es el día del niño, pero vamos a hablar de esto, hermano. Pero mayormente vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros y con nuestros hijos, hermano? Porque Dios tiene un plan con usted y Dios tiene un plan con sus hijos. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Dios le dio a usted hijos con un propósito. Hay muchos que no pueden tener hijos. Hay otros que tienen de más, pero a la final todo es un propósito de Dios, ¿sí? Y Dios tiene un propósito con cada uno. Pero el primer propósito que Dios tiene es con los padres. Diga, repita conmigo, si cambio yo, cambian mis hijos. Si cambio yo, diga, cambia mi casa. ¿Sí? ¿Cuál es el principio de la amargura? ¿Por qué los hijos se llenan de amargura y por qué viven mal muchas veces los hogares? Porque no queremos cambiar. La necedad que hay en el corazón del hombre, ¿sí? Y lo único que puede sacar la necedad del corazón del hombre es la palabra de Dios. Eso usted tiene que entenderlo, mi hermano, y tiene que quedar muy claro. El hombre no va a dejar de ser orgulloso hasta que conozca la verdad de Dios, ¿sí? El hombre no va a dejar de ser altivo hasta que sea confrontado a la verdad de Dios y aprenda del carácter de Cristo. Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. ¿Para qué dijo? Para que haya paz para vuestras almas. Y yo pudiera decirlo, para que haya paz para sus casas, hermanos, ¿sí? Para que haya paz. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué hay falta de paz? Porque no estamos aprendiendo del carácter de Cristo. Eso es así de fácil, hermano. No estamos aprendiendo de Cristo. Pero aún así somos cristianos. Mire usted. Somos cristianos, pero no queremos aprender el carácter de Cristo. Eso es ilógico. No puede pasar. A ver, levante la mano el que es cristiano. Levante su mano. ¿El que no levanta la mano es ateo o qué es? Son cristianos, entonces aprendan del carácter de Cristo. Dígale al que está a su lado, aprende del carácter de Cristo. Deja de ser como eres, dígale. Aprende del carácter de Cristo. Mire, si encontró Lucas 18, póngase sobre sus pies, vamos a leer la palabra. 18:15, dice la palabra de Dios. Mire qué hermoso que es este texto. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos los reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Tome su asiento y cierre sus ojitos una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, por los que están aquí. Gracias, porque es la oportunidad, Señor, para que escuchen tu palabra. Ahora yo te ruego, Señor, que tú te glorifiques. Añade toda sabiduría, añade todo discernimiento, Señor, y que podamos nosotros ser edificados. Padre, que ninguno salga como entró, que ninguno salga igual, Señor. Que entendamos tu palabra. Dígale, Padre, que yo sea esa buena tierra donde cae tu palabra, que es la semilla, y da fruto al 100 por 1, al 70 por 1 y al 30 por 1. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Dele un aplauso a Dios. Amén. Aleluya. Mire, este es un texto, mi hermano, que es muy hermoso porque relata la historia es la única vez en la que nosotros vemos a Jesús con niños. Es la única vez en la que Jesús habla de los niños. Tal vez toque en otros versículos Jesús algo acerca de los niños, pero este es el más claro texto que Jesús habla acerca de los niños. Y aquí lo que Jesús está haciendo es dos cosas, hermano. Primero está exhortando. Primero Jesús está llamando la atención de sus discípulos. Y segundo, está enseñando algo que sus discípulos no sabían y que tal vez ninguno sabía, hermano. ¿Sí? Jesús está haciendo dos cosas aquí. ¿Sí? Está exhortando y está enseñando. Es muy común ver a Jesús exhortar y enseñar al mismo tiempo. Es muy común. Cuando Dios te llama a su palabra, Dios te llama a su presencia, ten por seguro que Dios no te llama solo para felicitarte. Dios te llama para enseñarte y para exhortarte. ¿Qué significa la palabra exhortación? La palabra exhortación significa llamar la atención por algo que no estamos haciendo bien. Eso significa exhortar. ¿Sí? Algo está haciendo mal en tu vida y Jesús envía su palabra, Dios envía su palabra para exhortarte, para llamarte la atención. Y Jesús está haciendo estas dos cosas aquí. ¿Por qué los discípulos querían o reprendían a la gente para que los niños no se acerquen a Jesús? Bueno, los discípulos no eran malos, no le estaban haciendo de mala fe. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que ya Jesús había anunciado su muerte, ya Jesús estaba camino a Jerusalén para que le crucifiquen, para que le entreguen a los gentiles, a los romanos y lo maten, dice, ¿verdad? Ya estaba ahí. Estaba eso listo. Entonces los discípulos podían ver la angustia que había en el corazón de Jesús, porque se acercaba la hora. Y lo que los discípulos estaban haciendo es: no molesten al maestro. ¿Por qué? Porque necesita estar en paz, porque va a llegar a la cruz. Ya nos anunció su muerte. Entonces se dieron cuenta de que algo en Jesús estaba inquieto su corazón, hermano, y no querían que los niños se acerquen. Pero la pregunta es: ¿por qué los niños? Dice que los padres llevaban a los hijos. Responsabilidad de los padres acercar a los hijos. O sea que no sirve eso de vayan hijitos ustedes a la iglesia. No vale eso. Si ustedes ven aquí, ¿quiénes llevaban a los niños? Los padres. Diga: es mi responsabilidad acercar a mi hijo al Señor. Es tu responsabilidad. No sirve eso de vayan hijos a la iglesia. No. Vamos hijos a la iglesia, eso es lo correcto. Vamos a buscar de Dios. Vengan hijos, vamos a leer la palabra. Vengan hijos, vamos a orar. Eso es lo correcto. ¿Sí? Acercaban, dice, a sus hijos al Señor. ¿Por qué lo hacían? Según la costumbre judía, bienvenida. Según la costumbre judía, acercaban a todos los niños que cumplían 1 año de edad. ¿Sí? O sea, cuando un niño cumplía 1 año, lo llevaban a un rabino, para que el rabino, usted acuérdese que un rabino era un maestro de la ley, era alguien que daba ejemplo de vivir en la ley de Dios, en el pueblo de Israel, y enseñaba de la ley de Dios. Entonces era costumbre judía llevar a los niños que cumplían 1 año de edad, para que los rabinos pongan sus manos, oren por ellos y los bendigan. ¿Sí? Era la costumbre judía. A los 8 días de nacidos los llevaban al templo para presentarlos a Dios, pero al primer año de vida los llevaban a los rabinos para que los rabinos oren por ellos y los bendijesen.
Como la gente se dio cuenta de que Jesús no era un hombre común y corriente, la gente se dio cuenta de que Jesús era el Mesías. Muchos lo reconocieron como el Mesías, la gran mayoría no lo reconoció como el Mesías. Llevaban a sus niños a que Jesús imponga sus manos, hermano, porque yo me imagino que la gente decía: si este sanó enfermos, si este dio vistas ciegos, si este libró endemoniados, ¿cómo yo no voy a querer que Él le ponga sus manos sobre mis hijos para que ellos sean bendecidos? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean bendecidos? Acérquenlos al Señor, hermano. Mira qué cosa tan terrible es que nosotros exigimos que nuestros hijos se porten bien y no lo estamos acercando al Señor. Siempre yo digo esto, hermano: cuando tú a tu hijo no lo llevas a la iglesia a aprender de las cosas de Dios, pero sí te pide permiso para ir a una fiesta, a una chamarrasca, a un desfile, a lo que sea, y tú le dices: anda, hijo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Lo estás acercando a Dios? No digo que esté mal que salga, que se distraiga, pero sería yo ilógico si quiero que mi hijo conozca a Dios y sea conforme al corazón de Dios, que su conducta sea buena, y yo no lo acerco a Dios. Eso no es ilógico, eso. Si yo no lo llevo a la iglesia a conocer de Dios, pero sí le doy permiso para que vaya a jugar con sus amigos, para que haga, no lo estoy acercando a Dios. Como resultado de todo, no va a conocer a Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es el problema hoy en día de la gente? Cuando hablo de mundo, hablo de toda la gente. ¿Cuál es el problema de la gente de hoy en día? ¿Lo que hacen o lo que son? Amén. ¿Lo que hacen o lo que son? Lo que son. ¿Y sabes por qué el mundo está así, hermano? El problema de lo que el mundo es: egoísta. Mire, la Tercera Guerra Mundial está a punto de desatarse, hermano, si usted no sabía. La Tercera Guerra Mundial está a pasos nada más de que inicie. ¿Y cuál es el problema de todo eso? La falta de perdón. Pero precisamente la palabra de Dios habla de eso, ¿verdad? Jesús dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que... Mire qué hermoso sería si el mundo, si todo el planeta Tierra aprendiera de las enseñanzas de Jesús y se guiara por esas enseñanzas. ¿Usted cree que sería hermoso? Que el mundo viviera así, hermano. No viviríamos como estamos, hermano. Violaciones, secuestros, adulterio, engaños. Si nosotros aprendiéramos a amar como Dios ama, no andaríamos codiciando la mujer de nuestro hermano. No andaríamos viendo las cosas que tal vez vemos. Tendríamos temor de Dios. ¿Sí o no? El mundo está mal. ¿Por qué? Porque ha despreciado la ley de Dios. Por eso está mal el mundo. Y cada vez sigue despreciándolo más. ¿Sí? Ahora está de moda ser de mente abierta. Ahora está de moda. Y mire la ley, por ejemplo, la ley de género. ¿Hacia quién apunta? ¿A quién quiere destruir la ley de género? A la familia. Pero dentro de la familia, ¿a quién quiere destruir? A los niños. Leyes que permiten que los niños elijan su determinación sexual desde pequeñitos. Miren, en Argentina hay hospitales donde ya ellos dan servicio de que si tu hijo de 8 años te dice que él es mujer, tú tienes la obligación de llevarle a esa clínica, que le operen y que le planifiquen todas sus operaciones para la transformación a una niña. Y esa es la ley de género, hermano. Es lo más diabólico que ha habido sobre la tierra. Dentro de la ley de género dice que los pedófilos también tienen derechos. ¿Sabe usted qué es un pedófilo? Aquel que codicia a los niños para tener relaciones sexuales. Esos son pedófilos. La ley de género abarca todo eso. A nosotros nos hacen ver las cosas de otra manera. No hablan de las profundidades de la ley. ¿Sí? Por eso es necesario enseñar, hermano. Por eso es necesario que la Biblia... Mire, lo único que pelea contra eso es la palabra de Dios. Nada más, hermano. ¿Qué sería del mundo si no existiera la Biblia? Siempre lo he dicho, hermano. ¿Qué sería del mundo si no existiera este bendito libro, hermano? ¿Qué sería del mundo si no existiera esto? Uy, hermano, ¿hace cuándo nos hubiéramos extinguido de la tierra ya? ¿Hace cuándo?
se hubiera terminado todo, hermano. ¿Sí? Es por este bendito libro que todavía seguimos vivos. Todavía hay algo de misericordia, hermano. Todavía hay algo de amor sobre la tierra. Y es gracias a este bendito libro que es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiso hacer Hitler cuando empezó su dictadura? Una de las primeras órdenes de él, ¿cuál fue? Quemen las Biblias. No quiero ver ninguna Biblia sobre la tierra. Quemen todas las Biblias. El diablo sabe, hermano, que la palabra de Dios es lo único que contrarresta la maldad del hombre. ¿Sí? Es lo único, hermano, que sostiene. Levante su Biblia en alto. Levante su Biblia. Y repita conmigo, esta palabra, que es la palabra de Dios, tiene el poder de transformar mi vida, de cambiar mi casa, de cambiar mi corazón. Solo si estoy dispuesto a obedecerla, a vivirla, a abrazarla. Amén. No hay otra, hermano, si estás dispuesto. Entonces, mire, a Jesús llevaban a los niños porque querían que Jesús los toque, que Jesús los bendijese, hermano. ¿Sí? Y qué cosa más hermosa es que tus hijos vayan aprendiendo las cosas de Dios, porque esa es una bendición para ellos. ¿Sí? Es una bendición. Algo que Jesús dice, que yo quiero que usted entienda, es que Jesús termina esa frase diciendo algo muy llamativo, hermano, algo que me llama mucho la atención. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios, dice, ¿verdad? Pero termina la frase diciendo algo hermoso, hermano. Dice, y os digo, dice, de cierto os digo, o sea, de veras les digo, no les miento, de verdad les digo, que el que no sea como ellos, que no reciba el reino de Dios como ellos, ¿qué dice? No entrará al reino de los cielos, no va a entrar al reino de Dios. El reino de Dios es en la tierra. Los que reciben a Cristo están en el reino de Dios. Cuando una persona muere y parte, el reino de los cielos, allá arriba, donde habita el Señor. Entonces lo que Jesús está diciendo, que el que no recibe como un niño el reino de Dios, automáticamente está descalificado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando muera en esta tierra, ¿irá para allá arriba? ¿O para dónde irá? Usted ve que cuando alguien muere, todo el mundo se va al cielo, hermano. Pero ¿sabe que la Biblia dice quién sí y quién no? Yo no puedo decir tú sí, tú no. No puedo hacer eso yo, no me corresponde a mí. Pero la Biblia sí dice quién sí entra al reino de los cielos y quién no entra al reino de los cielos. Lo que usted tiene que entender es que si en la tierra tú no entras al reino de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos tampoco. Esto es así. Se te predica el mensaje, se te habla de Dios. Si tú crees, si tú recibes, si tú abrazas la palabra de Dios, entraste ya automáticamente al reino de Dios. Y cuando tú mueras en esta tierra, tú partas de esta tierra, ¿qué te espera? El reino de los cielos. Nadie, escúcheme una cosa, hermano, escúcheme algo, para que usted no se engañe y para que no se engañen si usted le habla a alguien de esto. Nadie que en esta tierra, en vida, no entre al reino de Dios, nadie puede entrar al reino de los cielos. Por más buena persona que haya sido, hermano, por más buena persona que haya sido, si no entra al reino de Dios en la tierra, no va a entrar al reino de los cielos. Eso es así de fácil. Jesús lo está explicando. Pero hay algo que, hermano, me descalifica a mí. De eso hablamos anteriormente. Lo que nos descalifica como personas para entrar aquí al reino de Dios. ¿Qué me descalifica a mí y qué me califica a mí para entrar al reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué me descalifica? Nosotros ya hablamos de eso. Nosotros vimos que 4 cosas que hacen que tú no puedas entrar al reino de Dios, que no entremos. ¿Cuáles son? El orgullo, el amor al dinero, no ver a Cristo como mi Señor, sino solo como consejero nada más, y la altivez. Mira, ni siquiera el ser mentiroso, el codiciar, porque el que es mentiroso y es codicioso, en algún momento se va a arrepentir.
Pero el que es orgulloso y altivo y ama el dinero y lo tiene por Dios, jamás se va a arrepentir. ¿Quién entra al reino de Dios? El que se arrepiente. ¿Sí o no? El que se arrepiente. El pecador que se arrepiente. Pero ¿quién no puede entrar? El orgulloso y el altivo, que mira a Cristo como una historia más, la Biblia solo como una historia, y nada más. Esos no entran. Entonces esos mueren y no van al reino de los cielos tampoco. Pero Jesús está diciendo, les digo que si no son como ellos, no van a entrar. Entonces, por un lado Dios nos dice, ¿qué pasa con los que viven así, que no entran, verdad? ¿Qué nos descalifica del reino de Dios? Hemos visto 4 cosas rapidito, haciendo un recuento. Pero aquí Jesús también dice algo hermoso, que dice, los que no son como ¿quiénes? Como ellos, como los niños, no van a entrar al reino de Dios. ¿Sí? Si no soy como un niño, no voy a entrar al reino de Dios. Eso yo debo entender. No se está refiriendo a ser inmaduros. No se está refiriendo a ser traviesos. Se está refiriendo a otras cosas. Yo apunté 4 características, hermano, de los niños respecto a Dios, que si tú no las cumples en tu vida y si yo no las cumplo en mi vida, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Eso es obligatorio. Les digo, Jesús, de cierto les digo, dice, que si no son como ellos, no entran. ¿Y dónde quedan mis buenas obras, Señor? No entran. Pero yo ya me bauticé. No entran, dice, si no son como ellos. No entran. ¿Qué tienen los niños que no tenemos nosotros? ¿Ah? ¿Qué tienen ellos que nosotros no lo tenemos? Parte, ¿verdad? Yo apunté 4 cosas que los niños sí tienen y que nosotros no tenemos. La primera es su fe. Escuche, la fe. Diga conmigo la fe. Hermano, lo fácil que ellos creen. Déjeme decirle una cosa. Qué difícil es que nosotros creamos en las cosas de Dios. Qué difícil es, hermano. Mira, se te acerca alguien a predicar la palabra. Escuche, alguien se acerca a predicarte y te habla de Cristo, te habla del amor de Dios, te habla del arrepentimiento y puede hablarte maravillas. Y por lo general, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, bonito está. Pero para la próxima, dejémosle para la próxima. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, sabe que estoy ocupado. No puedo. Sabe que tenemos que estar bien quebrados, tenemos que estar bien quebrantados en nuestras vidas. Muy emproblemados y sin salida, para que recién escuchemos el mensaje de salvación. Predicarle a una persona que tiene dinero, que tiene aparentemente sus cosas en orden, es muy difícil. No va a creer, ni siquiera va a querer recibir el mensaje. Pero predícale a una persona que esté en divorcio, que esté, ¿verdad?, que le hayan engañado, que haya perdido su trabajo, que haya hecho. ¿Qué va a pasar? Hábleme más, dice, hábleme más de las cosas de Dios. Y empiezan a llorar, ¿verdad? Y no, sí, es verdad. Y sí, ¿qué tengo que hacer? Y acepte a Cristo en su corazón. Amén, a ver, voy a aceptar en mi corazón. Vaya a la iglesia, ahí voy a estar. Y el domingo a las 8 están, aunque el culto es a las 9. Hermano, tenemos que llegar a ese punto para poder recibir el mensaje de salvación y creer en el mensaje de salvación. Y algunos son de más, hermano, porque en problemas y el Señor los libra de ese problema, hasta que el Señor los libre, están devotos a Dios. Una vez que se acaba el problema, no vuelven más. ¿Se da cuenta cómo es el corazón del hombre? ¿Se da cuenta cómo es el corazón? Tú mismo, hermano, tienes que ser consciente. Si no estuvieras en problema y en necesidad, no estuvieras aquí. Tal vez de todos, uno tal vez pudiera decir, no, yo sí, puede ser. Pero la mayoría no. Si no estamos en problemados, no creemos. Si Dios mismo no nos mete en dura prueba, no aceptamos, no recibimos. Por eso es que la palabra dice que Dios es experto en quebrantar el corazón altivo
y el corazón orgulloso. Dios es experto, lo quebranta, y cuando quebranta nuestro corazón, ahí recién abrimos nuestro corazón. Acércate tú a un niño a predicarle de Dios. Esté bien o está mal, te va a escuchar. ¿Y sabes qué? Va a creer en el mensaje de salvación. Qué fácil es decirle a un niño que existe un Dios y que ese Dios va a escuchar su oración. Qué fácil es decirle, hijito, ven a orar. Oremos por tu familia, oremos por tu papá que está mal, oremos así. Pidámosle a Dios, a ver, repite conmigo. Y ese niño, hermano, cree que hay un... y ora a ese Dios, hermano. Pero qué difícil es decirle, Giovanni, yo sé que Dios puede con tus problemas, ven, oremos. Ah, pastor, no creo, este problema es muy grande, muy difícil. No creo que Dios pueda hacer eso. Miren, los jóvenes, la moda de hoy en día de los jóvenes es ser ateos. Dios no escucha mi oración. Es que Dios no sabe. Hermano, yo no creo que Dios existe, dicen, ¿verdad? ¿De dónde sale el ateísmo? ¿De los niños o de los adultos? De los adultos. La ley de Moisés, ¿a quién le fue dada? ¿A los niños o a los padres? ¿Dónde está el problema entonces? En los padres, no en los niños, porque los niños creen. Por eso es necesario acercarlos al Señor para que escuchen y crean. Solo hay que acercarlos nada más. El resto lo hace el Señor, pero ellos van a creer. El problema está en los padres, hermano. Los padres son los que no creemos. Qué difícil es predicarle a un adulto cuando no está quebrado, hermano. Pero qué fácil es predicarle cuando sí está quebrado. Ahí es fácil predicar. Por eso es que Dios muchas veces tiene que meternos en dura prueba para quebrarnos. Escuchemos su palabra. Si no, no. Por eso se da gracias a Dios por todo. Pues, ay, Señor, ¿por qué me tienes así con las justas? Porque si no te tuviera con las justas, ni siquiera creyeras, ni siquiera te acercaras, ni siquiera escucharas. Terrible. Eso es lo que los niños sí tienen y nosotros no. Aprovechando que hoy termina la semana vacacional de los niños, es eso en lo que yo quiero centrarme, ¿verdad? Y hablarles un poco acerca de los que sí entran al reino de Dios. Lamentablemente, si nosotros no creemos en el mensaje de salvación, no podemos entrar al reino de Dios. Alguien puede decir, yo creía que todos éramos hijos de Dios y ahora todos nos íbamos al cielo. Eso la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Miren ustedes. Otra de las cosas, mi hermano, que abran su Biblia en Lucas 7:1, acerca de esto mismo de creer. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Mire lo interesante. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba muy enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron como solicitud, diciéndole, es digno de que se le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di tu palabra. ¿Y qué dice? Y mi siervo sanará, dice. Escuche. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y yo le digo a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron que el siervo que había estado enfermo sanó. La fe del centurión, hermano, ni siquiera era judío, pero dijo, Señor, yo no soy digno de ir contigo porque soy pecador. Mire, lo primero que hizo él es reconocer su condición.
¿Lo califica para entrar al reino de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, lo califica. Reconoció su condición. No soy digno de que entres bajo mi casa, Señor, ni tampoco de ir yo contigo y conversar contigo. Pero como yo comprendo que tú eres Dios, solo envía tu palabra y mi siervo va a sanar. Envía tu palabra. Hermano, mire lo que está haciendo este centurión. ¿Era o no era como un niño este centurión? ¿Ah? ¿Por qué nosotros no pedimos oración en la iglesia? Le pregunto, ¿por qué no pedimos oración? Cuando la Biblia dice que pidan oración, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Puede ser por miedo, por recelo, pero ¿sabe por qué? ¿Qué encierra todo eso? Porque no creemos que la oración de uno pueda mucho. Dice que la oración del justo puede mucho. No pido oración ni para casarme, ni para divorciarse. No, cogen y hacen las cosas. Hermano, ¿por qué no pedimos oración? Porque no creemos. Una simple oración puede hacer algo en mi vida. Yo vivo de oraciones. Yo tengo que ver algo real, ver para creer, si no yo no creo. ¿Quién era así? ¿Cuántos Tomases hay aquí? Ver para creer, si no, no creo. Yo no creo que la oración del ministro pueda hacer algo, la oración de los pastores pueda hacer algo. Yo no creo en eso, por eso no pido oración. Si yo creo que sí puede hacer algo, entonces yo voy a hacer como el centurión. Rogar, ¿verdad? Rogar para que el Señor haga algo. Para que el Señor haga algo. Rogar. ¿Sí? Mire usted, qué cosa, hermano, qué cosa. Tú dile a un niño que Dios puede cambiar su casa y su familia y que ore todos los días por eso, y lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Recuerdo que a nosotros en la escuelita dominical, cuando éramos pequeñitos, nos enseñaban a orar. A orarle a Dios, a un Dios que ni conocíamos siquiera. A orarle. Y cuando nuestros padres estaban en discusión o estaban en problemas, nos escondíamos nosotros los tres. ¿Sabe a qué? A orar. Porque pensábamos que Dios puede hacer algo. No sé si tú te das cuenta de tus hijos. Tú les enseñas a orar, les enseñas a pedir a Dios por los problemas y lo van a hacer. Pero enséñale a un adulto a orar, hermano, lo último que hace es orar. Algunos dicen, ay, pastor, ni me acordé siquiera de orar. ¿Por qué? Porque no creen que Dios es verdadero. ¿Ah? Por eso Jesús dijo, si no son como ellos, si no reciben el evangelio como ellos, lamentablemente no van a entrar al reino de los cielos. ¿Ah? La fe del centurión es una fe que tenemos que tener nosotros. Vamos rápidamente a lo segundo. ¿Qué tienen los niños que no tenemos nosotros? Diga conmigo, es fácil moldear a un niño. ¿Ah? ¿Sabe cuán fácil es moldear a un niño? ¿Sí? Es muy fácil moldear la conducta de un niño. Para moldear la conducta de un niño, ¿qué necesitamos? 3 cosas. Escuche. Vara, consejo y amor. Son los 3 ingredientes que si tú no lo estás practicando en tu casa, tus hijos se van a criar mal. Vara, consejo y amor. ¿Cuándo vara? ¿Cuándo consejo? ¿Y cuándo amor? Vara, escuche, a los niños no se les da vara por todo. Y la Biblia dice, al niño se le da con vara y no morirá, no va a morir. ¿Cuándo se le da vara? Cuando reta tu autoridad. Escuche, al niño se le da vara cuando reta la autoridad de sus padres. Cuando tú le sirves la comida, coge el plato y bota por ahí y dice, yo no quiero comer. Vara. Estás retando tu autoridad. Tú le diste una orden y no lo está haciendo. Y se quiere ir por encima tuyo. El padre que no le da vara ahí, está cometiendo un delito. Porque ese niño cuando vaya creciendo se va a creer con el derecho de alzarle la mano a cualquiera. Mire, si le alza la mano a los padres, a cualquiera le va a alzar la mano. Si tú permites que tus hijos te alcen la mano a ti,
cuando se casen van a alzar la mano a sus esposas también. Eso es así. Vara ahí. Ahí no puedes estar, ay, es que mi hijito que le va a doler. No, vara, no morirá. Que no vas a por donde caiga tampoco, ¿no? Coge una vara en la nalguita, explícale por qué le das y dale, pero que le duela. No es esa de tas, que hasta se ríen, hermano. Que le duela, porque a través del dolor cambia la mala conducta. Solo ahí se da vara. ¿Sí? ¿Cuándo consejo? Cuando cometen errores por su desconocimiento, por su inocencia, cometen errores. Tú no les vas a dar vara. Le compraste una pelotita, llevó al colegio y se le robaron la pelota, regresa a la casa sin pelota y le metes una paliza. No. Tienes que sentarte y decirle, mira, tú tienes que cuidar tus cosas, porque si tú dejas algo ahí, el mundo es así, hermano. Se te van a llevar. Tienes que guardar bien tus cositas, tienes que estar. Consejo. Si tú le das vara ahí, le haces daño, porque él no va a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Sino que te va a tener miedo por todo. Qué cosa fea es que los hijos les teman a los padres. ¿Por qué? Porque por todo, con lo que encuentran, por todo, la chancleta, con lo que hay le dan. Por todo. Hay esposas que pelean con el esposo y los hijos hacen algo, ni bien hacen algo, les cae la paliza encima. Necedad. Eso es necedad. Eso no está bien. ¿Ah? Consejo cuando cometen errores por causa de su inmadurez, de su inocencia. Ahí se les da consejo. Y amor, ¿cuándo? En todo el tiempo. Todo el tiempo. Aun cuando le des vara, tú tienes que decirle que le das porque le amas. Y una vez que ya se haya arrepentido y quiera abrazarte, tú le abrazas, le amarcas y le dices, no quiero que vuelvas a hacer lo mismo. Tú le vas a decir, no, estoy peleado contigo, estoy disgustado contigo, no, ándate de aquí. No sirve eso. No. ¿Se arrepintió? Dios es así, te arrepientes y ¿qué hace Dios? Te acoge de nuevo. ¿Sí o no? A veces Dios te da vara, pero no pasa enojado contigo para siempre. ¿Sí? La misericordia de Dios es muy grande. Entonces, moldear la conducta de los niños es muy fácil. ¿Sabe? Si se tiene estos 3 ingredientes, es muy fácil moldear su conducta. Pero a un adulto, hermano. Giovanni, por favor, ya no hagas así, mira. ¿Qué ha creído ese? ¿Acaso es mi papá? Pero resulta que ni al papá le obedece. No, es un ejemplo, no va a pensar que él es así, ¿eh? Es un ejemplo nada más. Hermanos, por favor, dejen de maltratar a sus esposas. Por último, ya ni voy a la iglesia porque el pastor me molesta cada rato. Esposas, por favor, obedezcan a sus esposos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esposos, amen a sus esposas, trátenlas como vaso frágil. Y ya soy adulto, hasta soy más viejo que el pastor, puede decir, ¿acaso él me va a enseñar a mí? Mire, hay gente, hermano, que es así. Qué difícil es moldear a los adultos ya. Qué difícil que es moldearles. Y aprovecho la oportunidad para decirles, hermano, porque les amo. Qué difícil es moldearles. ¿Ah? Pero mire qué ilógico que es. Qué ilógico que es. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren que le obedezcan? No dicen nada porque saben que les voy a decir algo, ¿no? ¿Cuántos quieren que sus hijos les obedezcan? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Pero mira, yo quiero que mi hijo me obedezca y le doy vara cuando no me obedece. Dios envía su palabra y no obedezco. ¿Qué hará Dios conmigo? Vara. Y yo como pastor digo, Señor, dale vara. Dale vara, Señor. Porque no quieren obedecer tu palabra. No es que me están obedeciendo a mí. No, es lo que dice la Biblia. Y cuando yo como pastor tampoco obedezco, Dios también me tiene que dar vara a mí. Porque todos somos hijos del mismo Padre. ¿Tú quieres que tu hijo te obedezca? ¿Tú quieres obedecer a Dios?
La obediencia es algo que no es algo que se enseña nada más con palabras. La obediencia es algo que se enseña con ejemplo. Usted tiene que aprender ese principio como padre. Mire, qué cosa tan terrible es que un padre se acerque al hijo y le dé vara y le diga: ¿por qué te emborrachas? ¿Y por qué eres así, sin vergüenza? Lárgate de mi casa, ya no quiero verte. Y el hijo le diga: tú eres peor que yo, tú andas con otra mujer y tú vienes borracho y le pegas a mi mamá y todo. Imagínense, no hay autoridad. No hay autoridad, hermano. Cuando los hijos son pequeñitos, no se dan cuenta. Pero cuando van creciendo, sí se dan cuenta. Y eso crea rebeldía en el corazón de ellos. Y eso crea amargura en el corazón de los hijos. Por eso es que si tú quieres que ellos obedezcan, obedece tú también la palabra de Dios. Cuando tú le estés dando a tu hijo por desobediente, le estés dando vara, acuérdate y reflexiona si tú estás obedeciendo a Dios también. ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Lo fácil es que es moldearles, hermano. Es fácil moldearles. Vara, consejo y cariño. Pero a los adultos, vara, consejo, no se les puede dar vara a los adultos. No se les puede. Se les puede dar consejo y se les puede dar comprensión y amor, comprensión y ternura. Eso es lo que muchos cristianos quieren. Pero Dios sí da vara. Dios sí da vara. El mismo hecho de que alguien se quede sin trabajo, el mismo hecho de que alguien esté sufriendo la enfermedad o algo, hermano, Dios está dando vara. ¿Qué tienes que hacer? Reflexiona si estás obedeciendo o estás obedeciendo a Dios. ¿Sí? Reflexiona y abraza la palabra de Dios y dale gracias y dile: Señor, gracias porque yo sé que tú estás moldeando mi corazón, estás moldeando mi vida porque quieres que yo sea un buen ejemplo para mi hijo. La historia del hijo que se acerca al padre y le dice: Padre, yo quiero ser como tú. Y el padre se pone a orar y le dice: Señor, considero que yo no soy perfecto, no soy tan buen ejemplo, entonces yo quiero ser como tú. O sea, mi hijo quiere ser como yo quiero ser como en carácter, en conducta. ¿Sí? Pero hay que ser sinceros. La mayoría de nuestros hijos no quieren parecerse a nosotros. Lo que quieren es apartarse de nosotros. Porque no damos buen ejemplo. O porque no hacemos las cosas obedientemente a Dios. Eso es lo que no tenemos nosotros. Por eso Jesús dijo: el que no sea como ellos, no va a entrar al reino de los cielos. Si tú llegas a una iglesia cristiana y vives 10 años y no obedeces la palabra y sigues haciendo lo que te da la gana, no vas a entrar al reino de Dios. Cuando partas de esta tierra, no vas a entrar allá tampoco. Eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que entender. Lo tercero es, mire, esto es hermoso, hermano, esto es hermoso. Preste atención a esto. Diga conmigo: no aparentan. Los niños son como son, hermano. Los niños son como son. Ellos no aparentan. Mire, hay hombres que aparentan ser solteros. ¿Sí o no? Nosotros los adultos aparentamos según la circunstancia y según nuestros intereses. Nosotros sí aparentamos muchas veces. Aparentamos muchas cosas. Hermano Giovanni, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, pastor, estoy bien, no se preocupe. Y por dentro se está destruyendo, se está consumiendo. Pero aparento estar bien. Pero necesito oración, necesito consejo. Pero no, sí estoy bien. Aparentamos según nuestros intereses. Escuche, y Dios sabe que nosotros muchas veces, que hay hombres y hay mujeres que aparentan para sacar provecho propio. Como les decía, hombres que aparentan ser solteros. ¿Cuántos de aquí tienen 2 Facebook? Yo me topo con sorpresas, hermano. Mi trabajo es la informática, ese es mi trabajo. Redes, páginas web y todo eso. Así que no se pueden escapar de mí. Me topo con una sorpresa. ¿Sabe cuál es la sorpresa con la que me topo? Que hay algunos casados que tienen cuentas de solteros. Una cuenta como casados, con su familia y todo. Y otra, ellos no aparecen, solo aparece el esposo. Y otros como solteros, donde aparecen solitos ellos. ¿Ah? Vivimos aparentando según nos convenga. Eso no es posible.
Eso no se puede dar. A veces hasta 3 cuentas, hermanos. A ver si con alguna pescan algo. Sí, hermano. Hombres y mujeres, hermano. Qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible. Mire, hay hermanos que no ponen nada, prefieren no poner ni solteros ni casados, nada. Y se ponen ellos solitos en la foto. ¿No? Si tú ocupas tu Facebook para tu familia, para tus amigos o lo que sea, para subir fotos, hermano, ¿por qué no poner la foto de ti y de tu familia? Si alguien me pregunta a mí, escuche, si alguien me pregunta a mí, pastor, ¿usted también tiene foto? La verdad es que yo no tengo foto de nadie, ni de mis hijos, ni de mi esposa, ni de nadie, porque el Facebook que yo tengo solo lo ocupo para mi trabajo. Yo tengo un almacén de computadoras y solo subo productos. Yo no ocupo para nada personal, porque no me gusta a mí subir fotos de mi familia y de mi esposa y mías al internet. Yo conozco lo peligroso que es eso. Prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. Y cuando llega un mensaje y quisiera conocerte, quisiera hacer esto, fácil, ¿qué hay? Y se acabó, solo estrictamente para trabajo. Y el celular, las contraseñas, las cuentas, hasta mis hijos saben, hermano. No hay nada que esconder y no tendría que haber nada que esconder. Pero yo veo esposos, hermano, que tienen con contraseña y hasta con cadena, hermano. Nadie lo puede tocar. Absolutamente nadie. Peor la esposa. Qué cosa tan fea, hermano. ¿Sí se da cuenta lo difíciles de moldear que somos nosotros? El WhatsApp y todo, hermano. Manéjese abiertamente. No tiene nada que aparentar. No aparenten nada, hermano. Manéjese a la luz. Nosotros somos hijos de luz. No tenemos que esconder nada. Somos hijos de luz, dice la palabra. ¿Por qué debemos andar escondiendo las cosas? Aparentamos tener una posición económica más alta, aparentamos para que no nos hagan menos, aparentamos. Y los niños no, hermano. Los niños son como son. Si tienen o no tienen, igual. No se andan viendo, oye, esos zapatos feos que ha venido puestos, no. No, hermano, juegan. El que se bañó con el que no se bañó, igual juegan. Se hacen amigos, conversan con todos. ¿Las clases sociales son de los niños o son de los adultos? Es de los adultos. De nosotros son las clases sociales. Los niños no tienen clases sociales, hermano. A menos que sus padres les enseñen a hacer eso. Pero son moldeables. ¿Sí? Son moldeables, hermano. Qué difícil es moldearnos a nosotros. Y Jesús dice, si no son moldeables, si no dejan de aparentar, así como los niños no aparentan, entonces podrán entrar al reino de los cielos. Si siguen aparentando ser lo que no son, no van a entrar al reino de los cielos. Eso lo dice Cristo, lo dice el Señor. Hay cristianos que dicen, yo ando buscando la iglesia que esté acorde a mi nivel social. Sí, entonces yo tengo que buscar por allá la iglesia Palabra Norte, la iglesia Palabra Centro, porque ahí puedo congregarme yo no puedo congregarme en cualquier lugar. Y qué cosa, hermano. Por eso no van a entrar al reino de los cielos. Y cuando mueran tampoco van a ir al cielo, hermano. ¿Sí? Porque vivimos aparentando lo que no somos. ¿Sí? Mire usted. Y lo cuarto, para terminar, hermano. Repita conmigo, los niños perdonan por obediencia. Yo lo hago por sentimientos. Son dos cosas que ellos tienen y que nosotros no tenemos. Si tú le dices a tu hijo, mira, si 2 de tus hijos están peleando, ¿qué les dices tú? Si 2 de tus hijos están peleando, ¿qué les dices tú? No peleen y perdónense. Claro, tienes que decirle que se perdonen. No puedes decir sepárense y váyanse cada quien por... No, perdónense. Si se lastimaron, ¿verdad? Si el uno le agredió al otro, ¿qué tienes? Perdónense. Cuando viene, ¿verdad? Viene tu nene y, ay, me pegó mi hermano. ¿Qué haces tú? Coges la vara y le das al que le pegó y se acabó todo. No. Tú tienes que llamarlos a los dos ahí, hacerles ver lo mal que están y decirles que se perdonen. Y hasta un abracito, hermano. ¿Pero por qué lo hacen? Por
Obediencia, porque tú se lo dices, ¿verdad? Pero los adultos no. Aunque la palabra de Dios dice perdonad a vuestros enemigos, ¿sabe qué decimos nosotros? Cuando sienta en mi corazón, he de perdonar. Y resulta que se pasan los años y hasta se muere y nunca sintió perdonar. Cuando yo sienta, no siento, ahorita no siento, entonces no le perdono. Pero los niños en cambio no. Tú no le vas a decir perdónense cuando sientan, tú les tienes que decir perdónense ahora, porque yo les digo que se perdonen. ¿Sí te das cuenta? Dios a nosotros nos dice perdónense ahora, porque yo, Dios, o sea la palabra, les digo que se perdonen, y nosotros nos rehusamos, nos resistimos. No siento, como no siento, tal vez en algún momento he de perdonar. Bueno, el Señor te está diciendo, si no perdonas por obediencia, no vas a entrar al reino de los cielos. Es que eso es algo, hermano, que a nosotros el Señor no nos da a opción. ¿O sí te deja opción? Dice la Biblia, perdonaos cuando quieran, perdonaos cuando sientan, perdonaos cuando quieran. ¿O qué dice la Biblia? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y seguimos, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. Jesús dice, escrito está, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos, oren por aquellos que les hacen daño. ¿Sí? ¿Y nosotros obedecemos o no obedecemos? Qué difícil que es. Digo nosotros, todos. ¿Es difícil o es fácil perdonar? ¿Qué dice usted? Es difícil. El esposo que le engaña a su esposa y regresa arrepentido y quiere reconciliarse y quiere seguir adelante con su familia y ha reconocido su pecado, hermano, para esa esposa va a ser muy duro, va a ser muy difícil perdonar y olvidar y dejar pasar. Y muchas veces eso es lo que nos impide a nosotros disfrutar del gozo de Dios, porque no perdonamos. ¿Ah? Acuérdense que el no perdonar está ligado a la amargura. El que no perdona se amarga la vida, hermano. Y un alma amargada es un alma que no va a entrar al reino de los cielos, ni al reino de Dios tampoco. Pero tú a los niños les dices perdónense y ellos sí se perdonan. Y es más, siguen jugando juntos, hermano. ¿Cuántas veces se perdonan en un día a los niños? Y al finalizar el día duermen abrazados. Mis dos nenes son así, hermano. Pelean y al final del día duermen abrazaditos. Claro, se les enseña que tienen que perdonarse. Y se les ordena que se perdonen. Y Dios nos ordena a nosotros que perdonemos. Y nos rehusamos. ¿Estaremos en el reino de Dios entonces? Tal vez viendo de lejos nada más. Usted tiene que entender esto, hermano. Mira, esto no es cosa de, yo hice una oración, me bauticé, ya me espera el cielo, hermano. Esto no es así. Jesús está poniendo las cosas claras. Y Él dice, el que no es como ellos, el que no recibe el evangelio como ellos, el que no recibe el reino de Dios como ellos, no va a entrar. No va a entrar. ¿Sí? Abra su Biblia en Mateo 5:43. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los mismos publicanos y gentiles? Y si saludáis a vosotros, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire usted.
Jesús está poniendo muy clara la situación aquí, hermano. El Señor lo pone así. Si no somos como ellos, por lo menos en estas 4 cosas, ¿verdad? En estas 4 cosas, en nuestra fe, en lo moldeables que podamos ser, en no aparentar y en aprender a perdonar, hermano, estás adentro. Si no, estás afuera. ¿Ah? ¿Cuántos quieren que cuando partan de esta tierra quieren ir a la presencia del Señor? Bueno, entra al reino de Dios ahora, porque si no, eso no se va a dar. Entras aquí en la tierra al reino de Dios y te espera el reino de los cielos. Si no, no. ¿Sí? Si no sabía esto, ahora ya lo sabe. ¿Sí? Yo quiero que usted reflexione en esto. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Vamos a terminar haciendo una oración. Yo quiero que usted reflexione en esto y se dé cuenta de cuán lejos estamos nosotros del reino de Dios, o cuán lejos podemos estar del reino de Dios. Dígale: Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Bendita palabra de Dios, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no existiera tu palabra? ¿Qué sería de nuestros hogares si no existiera, Señor, tu palabra? Si no hubiera venido Cristo a abrirnos los ojos, si no hubiera venido el Hijo de Dios a mostrarnos el camino, Señor. Y aquí está tu palabra y aquí está el camino, Señor. Cuán lejos estamos, Señor, de esas actitudes. Cuán lejos estamos de ser como los niños, Señor, como aquellos que te buscan creyendo que tú eres real. Como aquellos que no aparentan nada porque no tienen por qué aparentar, Señor. Como aquellos que aprenden a amar, a perdonar, Señor. Y aunque peleen, Señor, una y otra vez, si nosotros les enseñamos lo correcto, Señor, que es perdonarse, ellos lo van a hacer por obediencia. Pero a veces nosotros estamos esperando que nos pase el resentimiento, que nos pase la amargura, y eso no va a pasar porque la amargura crece y da fruto. Y empieza la venganza. ¿Somos como niños? ¿O cómo somos? Examina tu vida, iglesia. Examina tu corazón, examina tu mente. ¿Cómo estás llevando tu casa, tu familia? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Examina. ¿Hacia dónde te estás dirigiendo, iglesia? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás yendo? Y mira si el camino en el que estás yendo es el correcto. En esta mañana el Señor te ha llamado a su presencia, no para juzgarte. Él te ha llamado para mostrarte su palabra y que tomes el camino correcto. Cambia lo que tengas que cambiar, deja lo que tengas que dejar y empieza a hacer lo que tengas que hacer para agradar a Dios y para entrar al reino de Dios. Dile: Padre, perdóname. Dile: Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, Padre, porque hay cosas que no hago bien, Señor. Perdóname si la ira todavía me gana y doy vara por todo, Señor. Perdóname si no he aprendido a dar consejos, Señor. Perdóname, dígale. Enséñame y ayúdame, Señor. Que yo sea como ti, Señor. Para que si en algún día mis hijos quieren ser como yo, vean un buen ejemplo, Señor, a seguir. En el nombre de Jesús. Si no los estamos acercando a Dios, si no los estamos llevando a su presencia, a aprender de Cristo, entonces no estamos haciendo lo que el Señor dijo: dejad, traedlos, porque de ellos es el reino de Dios. Dejen que sus hijos vengan al Señor y no se lo impidan. Y ay del padre, ay de la madre que impida a sus hijos conocer a Dios.
Mejor, dice su palabra, es que se aten una piedra de molino al cuello y se boten al fondo del mar, dice. Eso será más soportable que el juicio de Dios sobre la vida de aquellos padres que impiden a sus hijos acercarse a Dios. Pero felices y bienaventurados los padres que llevan a sus hijos al Señor para que reciban bendición de Dios. Gracias, gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi amado.